Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron categóricamente a Jesús como su Mesías. Las razones son muy convincentes. Una, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades locales ni por el Imperio Romano. Otra, porque Jesús fue un Mesías fracasado al no liberar a su pueblo del yugo opresor. Y una tercera razón es que Jesús atacaba e infringía la ley mosaica y condenaba el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de generar una narrativa de acuerdo con los intereses y pretensiones de sus mandantes en el momento en que fueron elaborados. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien, dicho esto, pasemos al desarrollo del tercer estudio de la serie, bajo el título de Las parábolas misteriosas de Jesús. Empecemos leyendo el Evangelio atribuido a Mateo, en el capítulo 13, versículo 34, que voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada le hablaba sin parábola. El diccionario de la Real Academia Española define parábola como la narración de un suceso fingido, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. La parábola, por tanto, es una ilustración ficticia en forma de una narración breve, que permite transmitir un mensaje a través de una analogía, una comparación o una similitud. En este sentido, las parábolas se asemejan a las fábulas, porque son cuentos breves en las que no se profundiza demasiado. En el capítulo 13 de su Evangelio, Mateo agrupa algunas parábolas atribuidas a Jesús y afirma enfáticamente que a la gente nada les hablaba sin parábolas. Este fue el método favorito del maestro de Galilea, utilizado con frecuencia para comunicar su pensamiento o su mensaje al inicio de su carrera política independentista. Y aunque la parábola sirva para transmitir una enseñanza, las pronunciadas por Jesús el Galileo no siempre eran entendidas por su público, resultando más bien en verdaderos enigmas, una suerte de adivinanzas. De esa manera Jesús, al no explicar el significado de las parábolas, algo esconde de su público, hecho que confunde a la gente sin saber cuáles son las reales intenciones del Mesías. Si Jesús está haciendo uso de las parábolas para distraer a sus adversarios políticos, o si emplea las parábolas para atraer al pueblo a través de su mensaje encriptado. A la luz de esa situación enigmática, Jesús es interpelado por sus discípulos en Mateo capítulo 13. Voy a leer los versículos 10, 11 y el 13 respectivamente. Dice que acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven
y oyendo no oyen ni entienden. Jesús elabora y comparte sus parábolas con toda la gente, con la única gran diferencia de que el significado les revela solamente a sus discípulos y por lo tanto le niega a la nación entera. Jesús confiesa que solo a los discípulos se les permite conocer los misterios del reino de los cielos y a nadie más, y que esa es la razón por la cual Jesús les habla en parábolas, porque el resultado es que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús es consciente de que fuera de su círculo de discípulos nadie entiende sus parábolas, algo bastante lógico, porque al ser el autor de las parábolas y al no explicar el significado, nadie podría captar su mensaje. Es más, Jesús mismo confirma que esa es su intención, que escuchen sus fábulas, pero que no las entiendan. Esta es una clara y sólida evidencia que Jesús no quería salvar a Israel, porque no deseaba que el pueblo entendiera su mensaje. Tal actitud explica el fracaso de su obra mesiánica, al no exponer claramente sus intenciones y presentarse como la luz del mundo, pero con un discurso oscuro que genera confusión y rechazo en lugar de inspirar confianza. Por eso los fariseos decían que Jesús tenía demonios, porque hablaba como un enajenado. En otra observación, el autor no menciona quién o quiénes ordenaron a Jesús explicar las parábolas solo a sus discípulos. No obstante, queda claro que Jesús es el mensajero de alguna persona o grupo de personas, de alguna institución o nación, y por consiguiente debía ceñirse a las pautas recibidas de su mandante, quien quiera que fuere. Según el texto, las parábolas explicadas a los discípulos son informaciones sobre el reino de los cielos, algo que para los demás es y seguirá siendo un verdadero misterio. Por tanto, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas: los misterios del reino de los cielos y el misterioso contador de parábolas. Observemos primero al contador de parábolas, a Jesús, quien después de la confesión de Pedro, mandó que su identidad de Mesías se mantuviera en absoluto secreto, que fuera un verdadero misterio para el pueblo de Israel. Mateo capítulo 16, versículo 20 dice: Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta prohibición expresa es otra evidencia de que Jesús no pretendía salvar a la nación de Israel, porque ni siquiera deseaba que lo identificaran como su Mesías. Y ante la prohibición, ningún discípulo pregunta o cuestiona sobre la razón o el objetivo. Todos se mantienen en silencio, porque esa es la decisión del escritor que elaboró el relato. Pasemos ahora a los misterios del reino de los cielos o el reino de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice allí: Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Según el texto, había un grupo indefinido de seguidores acoplado a los 12 discípulos que acompañaba al equipo libertador que haría historia al tumbar al Imperio Romano e instalar la era mesiánica en la nación de Israel. Curiosa y sorprendentemente, a ese grupo externo de seguidores, a ellos también Jesús les explica el significado de las parábolas, aunque en Mateo 13 Jesús decía que era prerrogativa exclusiva de sus 12 discípulos. Esta discrepancia entre Marcos y Mateo es apenas otra divergencia entre tantas otras que abundan en la Biblia cristiana y en la hebrea. Según Marcos, los seguidores anónimos que escuchaban las parábolas, una vez retirada la gente, preguntaban a Jesús sobre el significado de sus fábulas. Cabe mencionar que son pocas las parábolas que Jesús explica en los evangelios,
La mayoría sigue siendo un verdadero enigma, generando todo tipo de especulaciones sobre su significado. Una de esas parábolas misteriosas es sobre el reino de Dios o el de los cielos, porque Jesús nunca explica en qué consiste, y todo cuanto se sabe son meras conjeturas. Jesús tampoco aclara quién es ese Dios, pero como fue escrito por los romanos, lo más probable es que sea una parodia de la propaganda sacerdotal judaíta sobre el reinado de Yahvé en la tierra de Israel. Esta es una idea asociada a la esperanza mesiánica asimilada del zoroastrismo, mientras que el término misterio es una palabra prestada del gnosticismo judío y del hermetismo griego y egipcio, término también empleado por el romano Saulo de Tarso. Pero lo más relevante es el propósito con que Jesús emplea el misterio en sus parábolas, expresado en el versículo 12, y es para que no entiendan, para que no se conviertan y se les perdone. A Jesús no le interesaba la conversión ni el perdón de la nación de Israel. No quería y hacía todo el esfuerzo posible para que nadie entendiera su mensaje. Esto con excepción de sus discípulos y el grupo indefinido de seguidores, quienes llevaron el secreto a la tumba. Esta es otra clara y sólida prueba que Jesús el Galileo no pretendía salvar a Israel, porque al igual que los sacerdotes judaítas, mantuvo al pueblo en la ceguera político-religiosa. Jesús el Galileo no se comporta como un salvador, sino como un agente obstructor, porque en vez de contribuir al proceso libertario de Israel, obstruye, frena y anula. Antes de concluir la exposición, examinemos Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Dice allí que les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Como ya hemos visto, todos fracasaban en el intento de entender la parábola, excepto sus discípulos y el grupo extra, quienes tenían el privilegio de recibir la explicación exclusiva en privado, y al parecer, junto a la orden de no divulgar ni de compartir con nadie. Sin embargo, el Evangelio de Marcos proporciona otra información sobre las parábolas enigmáticas elaboradas y proclamadas por el Galileo. La frase, según podía entenderle, alude a un grupo concreto que descifraría el enigma, porque Jesús en la parábola emplea elementos conocidos por dicho grupo para facilitar la comprensión del significado. Siendo así, ¿cuál sería ese grupo? La respuesta se encuentra al final del relato de la parábola Los labradores malvados. Esto está en Mateo capítulo 21, concretamente en el versículo 45. Dice allí, los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Ante este dato, no podemos negar que el curandero Galileo elaboraba sus parábolas a la medida de sus adversarios políticos, la clase dominante, cuyo líder es el sumo sacerdote y su brazo político-religioso es el partido de los fariseos. Con la frase al oír sus parábolas, sabemos que no era una sola, sino muchas parábolas, hecho que prueba que Jesús estaba empeñado en que los sumos sacerdotes y los fariseos recibieran su mensaje encriptado, pues para ellos fue especialmente diseñado. Los religiosos de Jerusalén, quienes no se chupaban los dedos, solo el dinero, acusaron la serie de golpes aplicados por el Galileo, identificándose con el argumento y los elementos empleados en la construcción de las parábolas. Por tanto, los sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Se puede apreciar un cambio en el mensaje de Jesús, que ya se puede comprender, porque en el principio nadie entendía, pero ahora comprenden los sumos sacerdotes y fariseos.
Y a medida que la destrucción de Jerusalén se acerca, Jesús abandona el uso de las parábolas y pasa a acusar abiertamente al régimen religioso. Para comprobar esta última fase, basta leer el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. En Marcos 4:34, el autor dice que a sus discípulos Jesús en privado les explicaba todo. No obstante, vamos a verificar esta afirmación. Marcos capítulo 16, versículos 9 al 11 dice: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Aquí tenemos una gran contradicción, porque si Jesús durante 3 años pasó enseñándoles sobre su muerte expiatoria y resurrección, no se explica la incredulidad de sus discípulos, considerando que fueron testigos de los milagros efectuados por su infortunado líder, que hacía apenas 2 días que fue ejecutado por sedición. El fenómeno es semejante a la leyenda del Éxodo, en que el pueblo hebreo recién salido de Egipto, después de ser testigo de grandes señales divinas, abandonaron rápidamente a su Dios y pasaron a adorar la imagen del becerro. Es un hecho también contradictorio, porque es solo una leyenda, igual que la resurrección de Jesús el Galileo. Leamos ahora a Lucas en el capítulo 24, versículos 44 y 45. Dice allí: y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Si les habló anticipadamente, como afirma Lucas, ¿por qué entonces no creyeron? Y si no creyeron que resucitase, es porque ni siquiera esperaron que resucitara. Y si no esperaron que resucitara, es porque nunca oyeron hablar del tema. Por otro lado, el autor de Lucas hace que Jesús mienta a sus discípulos, porque nadie en toda la Biblia hebrea, absolutamente nadie habló de Jesús. Usted lo puede verificar en las exposiciones que hice al respecto, cuyo enlace le dejo en la descripción. Así que ni la ley, ni los profetas, ni los salmos hablan de un Mesías que sería ejecutado por sedición, en este caso, por traición al Imperio Romano. Por eso Lucas, para disimular la mentira, dice que entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. A la luz de esta confesión, los discípulos de Jesús parecen muy torpes, incapaces de un simple razonamiento, porque no podían entender algo sencillo que su maestro les decía y les repetía durante 3 largos años. Pero el problema no es la falta de razonamiento, sino la falta de memoria, porque a la vuelta de la esquina se olvidaron de todo y no podían creer que un ser humano haya resucitado. Pero esto no es historia, sino un relato teológico. Sin embargo, en la Iglesia cristiana es aceptado y enseñado como un hecho real, con el fin de respaldar y sostener la creencia siguiente: que Jesús debe abrir la mente del iniciado en la fe cristiano-paulina para entender las Escrituras. En otro momento, esta vez después de la supuesta asunción de Jesús, en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Pedro y Juan van al templo a la hora del sacrificio, porque a las 3 de la tarde se realizaba el tercer y último sacrificio correspondiente al día. Pedro y Juan seguían cumpliendo la ley del templo, apegados a las tradiciones religiosas judías, siendo otra evidencia de que tanto Pedro como Juan no se enteraron del sacrificio vicario de su líder, ignorando completamente que su maestro es el Cordero perfecto,
porque seguían ofreciendo sacrificios de animales al Dios Yahvé para recibir el perdón de sus pecados. Ahora le voy a exponer la experiencia de otro personaje de quien trataré en la próxima serie. Me refiero a Saulo de Tarso, el autodenominado apóstol de Cristo para los gentiles. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Pablo. Según Pablo, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros o en lugar de nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo no menciona el nombre de ese Dios malévolo que aprobó y disfrutó del macabro sacrificio humano. Ya sobre la ley, Pablo afirmó lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, de mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Para Pablo, la ley de Moisés era una basura. Es más, dice que las tiene por estiércol. Sin embargo, mire por dónde andaba don Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Entró para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo estaba en el templo de Jerusalén, al igual que Pedro y Juan, ofreciendo sacrificios de animales al Dios Yahvé, con el fin de someterse a los ritos de purificación establecidos en la ley de Moisés. Para Pablo, nada cambió con la muerte de Jesús, absolutamente nada. Para Pablo, la vida sigue igual, como dice la canción de Julio Iglesias. Con su presencia en el templo de Jerusalén, Pablo se delata a sí mismo que es un hombre mentiroso e hipócrita, porque crea una doctrina basada en una nueva ley, la ley de Cristo. Luego la difunde a los cuatro vientos como la única verdad y exige que todo el mundo se sujete a ella. Sin embargo, él continúa cumpliendo la ley del templo y las tradiciones religiosas judías. Muy bien, este conjunto de evidencias constituye otra prueba irrefutable de que Jesús el Galileo en los evangelios sinópticos no actúa como un Mesías interesado en salvar a Israel del yugo romano. Jesús es un protagonista puramente literario que encarna a un representante del imperio decidido a eliminar al pueblo hebreo. Jesús deseaba el fin de Israel, por eso no quería que nadie se convierta y se le perdone. Su mensaje no era de salvación, sino de acusación, seguido de lo que ya conocemos, la destrucción y la dispersión. Concluyo el análisis con la advertencia del escritor y novelista estadounidense Philip Dick. La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.